Hola, hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Supera tus límites. Luego de un largo tiempo sin grabar, decidí comenzar a hacerlo con un poco más de regularidad y empezar a compartir un poco más de conocimientos en este podcast para empezar a realmente aportar valor, ¿sí? No quiero que se vuelva a repetir esto de dejar por largo tiempo de grabar y no poder compartir con ustedes. Sé que hay personas que comenzaron a escucharme y quiero incrementar esa audiencia, incrementar mi influencia a la hora de compartir valor. Entonces, para arrancar este nuevo lanzamiento del podcast, vamos a hablar acerca de un libro muy interesante que quiero que sea una constante en el podcast, ¿sí? Hablar en los episodios sobre libros. Vamos a empezar a desglosar los libros y a absorber un poco más del conocimiento de estos grandes autores. El libro que vamos a hablar hoy es El ABC del liderazgo de John Maxwell. Un libro que comencé a leer esta semana y que voy a utilizar el podcast también como método de aprendizaje para mí, para poder incorporar estos conocimientos, y espero que les sirva un poco de todo esto que vamos a compartir en el episodio del día de hoy. ¿Qué nos dice el ABC del liderazgo? Hay una pregunta que nos hace, que es: ¿por qué debemos crecer como líderes? A esta pregunta hay una respuesta un poco más abajo que dice: cuanto más alto es nuestro liderazgo, mayor es la efectividad que desarrollamos. Pero ante todo existe una ley, una de las tantas leyes que hay en este libro, es la ley del tope. La ley del tope dice que la capacidad de liderazgo es el tope que determina el nivel de efectividad de una persona. Cuanto menor capacidad, más bajo el límite sobre nuestro potencial. Y cuanto más alto el liderazgo, mayor es la efectividad que desarrollamos. La capacidad de liderazgo siempre determina nuestra efectividad en la vida y el impacto potencial sobre nuestra organización. Siempre debemos tener en cuenta que nuestra capacidad para tener éxito está íntimamente relacionada con nuestra capacidad para ejercer liderazgo. Si tenemos mucha capacidad para desarrollar o para tener éxito en un negocio, por ejemplo, y no tenemos liderazgo, nuestro negocio va a crecer solamente hasta donde crezca nuestro liderazgo. En el libro hace referencia al ejemplo de el negocio ultra mega conocido que es McDonald's, donde la capacidad de los hermanos McDonald's era buena porque sabían cómo administrar su negocio, pero no sabían no supieron cómo expandirlo porque no tenían una capacidad elevada de liderazgo. Y ahí lo compara con la capacidad de Ray Kroc, el empresario que se asoció con los hermanos McDonald's y que pudo expandir el negocio hasta hoy día, que es el negocio que todos conocemos. Entonces dice que esa ley de tope es la que frenó o la que frena la capacidad de liderazgo de una persona. O sea, todos tenemos una cierta capacidad de liderazgo y dependiendo de ella es hasta dónde se va a elevar nuestro negocio, por ejemplo. Después hay otra pregunta que dice si existe el éxito sin liderazgo. El éxito personal sin capacidad de liderazgo logra solo una efectividad limitada. Eso es lo que estamos hablando anteriormente. Cuanto mayor sea el impacto que queramos alcanzar, mayor deberá ser nuestra influencia. Todo lo que logremos estará limitado por nuestra capacidad de dirigir a otros. Y esto tiene íntima relación con lo que se decía en el ejemplo anterior. Su capacidad de liderazgo no le permitió a los hermanos McDonald's, a los fundadores de la empresa, llevarla hacia otro nivel, hacia un nivel en el cual pudieron desarrollar una enorme cantidad de negocios, que es lo que hizo Ray Kroc en su momento. Hay otro concepto también interesante en el libro que dice que para cambiar la dirección de la organización se debe cambiar de líder. La capacidad de liderazgo es siempre el tope de la efectividad de la persona
y también de la organización. Si el liderazgo es fuerte, el tope es alto, pero si no lo es, la organización se verá limitada. Por esta razón es natural que en tiempos de dificultades las organizaciones busquen un nuevo liderazgo. Para lograr el más alto nivel de efectividad hay que elevar el tope de la capacidad de liderazgo. Eso se ve mucho acá habla de un ejemplo de una empresa de asesoría y consultoría empresarial, en la que siempre que se tomaba como cliente a una empresa, se capacitaba a las personas se los capacitaba para mejorar su efectividad a la hora del trabajo, y se despedía a los líderes, porque decía que si el líder había dejado que la empresa cayera en esas dificultades, quiere decir que el liderazgo no era bueno, entonces necesitaban cambiarlo por otro líder. Pero eso también puede ser, según lo que dice John Maxwell, que no es necesariamente necesario, valga la redundancia, no necesariamente necesario, que no es necesario cambiar al líder, sino que la capacidad de liderazgo también puede elevarse. Hay una pregunta muy interesante que dice: ¿cómo puedo crecer yo como líder? El liderazgo se desarrolla día a día y no en un solo día. Acá hay una cita interesante de Tag Short que sostiene que el secreto del éxito se halla en la planificación del día. ¿Un líder nace o se hace? Esa es otra pregunta interesante, y que la responde con humor en su libro John Maxwell, que dice que los líderes nacen, porque no hay ninguno que haya sido concebido de otra manera, o sea, sí o sí nacieron, pero sí que se pueden hacer, o sea, que se hacen. Hay ciertas personas que tienen facultades para dirigir a otros que son más naturales que otras, pero el liderazgo puede aprenderse, entrenarse y mejorarse constantemente, pero hay que tener en cuenta que no ocurre de un día para el otro. Y por último, en este episodio vamos a hablar de las 4 fases del liderazgo. La fase número 1 es muy similar a lo que se postula en la programación neurolingüística, cuando se habla del inconsciente inconsciente, del inconsciente consciente, del consciente es consciente y del inconsciente consciente, algo así. Era un concepto es muy similar en cómo se absorben los conocimientos y cómo se aprende a ejecutarlos en lo que va de nuestra vida, ¿no? Las 4 fases del crecimiento del liderazgo. La fase número 1 dice: no sé lo que no sé. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de las personas no reconocen el valor del liderazgo, no le dan importancia, creen que es privativo de unos pocos que están en la cima de la jerarquía corporativa. O sea, creen que, por ejemplo, yo soy empleado y a mí no me corresponde desarrollar el liderazgo porque no estoy en las esferas de personas que tienen que dirigir a otros. Y no tienen ni idea de las oportunidades que pierden por no saber o por no aprender a dirigir a otras personas. El liderazgo sí o sí hay que desarrollarlo a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque en cualquier momento podemos dirigir a otros o influenciar a otros, que eso de hecho lo hacemos todo el tiempo. Estamos influenciando a no menos de 4 personas por día. Dice que en el libro dice que influenciamos a más de 10.000 personas a lo largo de toda nuestra vida. O sea, son personas que van a pasar por nuestra vida y que las vamos a influenciar de alguna manera, positiva o negativa, pero las vamos a influenciar. Y acá da el ejemplo, dice que en el transcurso de un día, la mayoría de los individuos trata de influir en no menos de 4 personas. Una persona no crece mientras no sepa lo que no sabe. La fase número 2 dice: sé que no sé. O sea, ya en ese momento reconoce su falta de conocimiento, o sea, ya dio un paso más que en la fase número 1. En algún momento de nuestra vida nos encontramos en una posición de liderazgo, y al mirar a nuestro alrededor notamos que nadie nos sigue, y entonces comprendemos que necesitamos aprender cómo dirigir a otras personas. El ex ministro de Inglaterra, Benjamin Disraeli, alguien que fue primer ministro de Inglaterra en el siglo XIX, comentaba que ser consciente de que se ignoran ciertos datos es un gran paso hacia el conocimiento. Los líderes exitosos siempre están aprendiendo.
El proceso de aprendizaje es progresivo, es el resultado de la autodisciplina y la perseverancia. Y a esto también podemos agregarle la constancia. Debemos ser constantes en nuestro aprendizaje y en nuestra ejecución de esos conocimientos que estamos adquiriendo, la aplicación de los conocimientos. Es por eso que me sumo a la fase número 2. Quiero explicar estos conocimientos que estoy adquiriendo ahora mismo y los estoy aplicando y estoy contando, tratando de darles mi visión de lo que entiendo del libro, y que a todos ustedes también les pueda servir, y a mí, en el caso de que, porque los puedo incorporar un poco más fehacientemente que solamente leyendo el libro. En la fase número 3 dice: crezco y se sabe que sé. Cuando uno reconoce su falta de capacidad y comienza a practicar cada día la disciplina de crecimiento personal en el liderazgo, comienzan a suceder cosas emocionantes. No será fácil, pero en 5 años uno puede ver el progreso a medida que aumenta la influencia. En 10 años desarrollarás competencia que hará tu liderazgo más efectivo. Y en 20 años, si uno ha continuado aprendiendo y creciendo, otras personas comenzarán a pedirte que les enseñes. Entonces es importante comenzar hoy a desarrollar nuestro liderazgo y algún día experimentar los beneficios de la ley del progreso. En la fase número 4 dice: sigo adelante sencillamente por lo que sé. Cuando llegas a esta fase, tu capacidad de liderazgo se vuelve casi automática. En ese momento, la recompensa se vuelve inmensa, pero la única manera de llegar ahí es obedecer a la ley del progreso. Debemos tener en cuenta que para llegar a la fase número 4 es un proceso. La ley del proceso. Es un proceso continuo de desarrollo, continuo, constante, perseverante de desarrollo. No es de un día para el otro. El poder desarrollarnos como líderes en nuestro ámbito o líderes en nuestra persona es un proceso que debemos trabajar todos los días de una determinada manera, aprendiendo mediante cursos, libros, aplicándolo en nuestra vida personal, porque muchas veces decimos que queremos ser líderes o queremos influenciar a otras personas y no podemos ni siquiera influenciarnos a nosotros mismos al decir que queremos o que necesitamos, por ejemplo, levantarnos más temprano en la mañana y no cumplimos ni siquiera con nuestras palabras. Nuestras palabras no cumplen, nuestras acciones no cumplen con lo que dicen nuestras palabras. Por ejemplo, digo mañana voy a levantarme a las 5 de la mañana y el despertador suena a las 5 de la mañana, y ¿qué hago? Lo apago, y eso me pasa a mí y le pasa a muchas personas. Entonces, el decir que vamos a liderar a otras personas es muy importante. Por eso tenemos que primero liderarnos a nosotros mismos para poder liderar a otros. Es como el concepto de amar: primero amarse a uno mismo y luego amar a otras personas. Es un tema muy interesante el liderazgo, y va de la mano con todo lo que es el crecimiento personal. Por eso decidí incluirlo en este episodio y en los que vendrán. Vamos a seguir viendo conceptos importantes del libro de John Maxwell, El ABC del liderazgo, como también de otros libros que voy a ir resumiendo y voy a ir compartiendo con ustedes. Si este episodio te gustó, te pido que me sigas en Spotify, que actives las notificaciones si tienes notificaciones, y que me ayudes a incrementar mi influencia para poder ayudar a más personas a que le lleguen estos conceptos que por ahí podemos decir si son normales para personas que por ahí, como ustedes o como vos que estás escuchando este podcast, te pueden parecer conceptos simples y conceptos conocidos, pero hay otras personas que no tienen ni la más mínima idea de lo importante que es el liderazgo en la vida de las personas, y lo importante que es el liderazgo en su vida, ¿sí? No solamente en la vida de otras personas, sino en su vida, y los beneficios que puede traernos a todos.
Entonces, si te gustó este episodio, te pido que me sigas en Spotify, que le des 5 estrellitas en la aplicación y que me ayudes a llegar a más personas. Te mando un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio de Supera tus límites.